Ahora veremos cómo sumar y restar fracciones que contienen variables. Las reglas para sumar y restar fracciones no van a cambiar. Simplemente se sentirá un poco diferente debido a las variables involucradas. Entonces, para nuestro primer ejemplo, al observar nuestros denominadores, sabemos que tenemos que obtener un denominador común, con suerte, el denominador menos común. Y con los denominadores 2 y 5, el mínimo común denominador será 10. Entonces escribiremos fracciones equivalentes para estas dos fracciones con el denominador de 10. Entonces, para esta primera fracción, multiplique el denominador y el numerador por 5. Y luego para la segunda fracción, tendremos que multiplicar el denominador y el numerador por 2. Entonces esto nos daría 5 10 más, esto sería 4x, todo sobre 10. Ahora que nuestros denominadores son los mismos, podemos continuar y agregar estas fracciones. El denominador permanece igual. Y luego agregamos los numeradores. Y entonces tenemos 5 más 4x. Bueno, estos no son términos similares, por lo que no podemos agregarlos. Entonces tenemos que dejarlo como una suma. Entonces tendremos 5 más 4 veces más de 10. Sin embargo, normalmente al escribir una expresión, queremos poner primero los términos variables. Así que vamos a escribir esto como 4x más 5 en todo 10. Ambos son equivalentes, pero esta es una forma un poco mejor. Y una cosa más a tener en cuenta, puede ser tentador intentar simplificar estos 5 y 10, pero no podemos hacerlo porque no podemos simplificar mediante la suma o la resta. Es decir, debido a este signo más aquí, no podemos simplificar el 5 y el 10. Mirando nuestro segundo ejemplo, nuevamente necesitamos reconocer que nuestros denominadores no son lo mismo. Entonces necesitamos encontrar el mínimo común denominador de y8 que, en este caso, será el producto de estos dos. Entonces, para 4 sobre y, tendremos que multiplicar tanto el denominador como el numerador por 8. Y luego para 3 8 tendremos que multiplicar tanto el denominador como el numerador por y. Observe cómo en ambos casos tenemos un denominador de 8y. Entonces tendremos 32 en todo 8 y menos, esto será 3 y en todo 8y. Y suma o resta, el denominador permanece igual. Que será 8 y restamos los numeradores. Y 32 y 3 y no son términos similares, así que solo tenemos 32 menos 3 y. ¿Cuál es la diferencia de estas dos fracciones? Pero si quisiéramos tener el término variable primero en el numerador, tendríamos 3 y negativo más 32 en todo 8 y. Estas diferencias son equivalentes. Solo depende del estilo del libro de texto. Y lo mismo es cierto para nuestro primer ejemplo. Algunos libros de texto pueden dejar la suma en este formulario. -A6B7 de 3 de 922E.